Estimados amigos, hermanos, es una oportunidad más para poder reflexionar sobre lo que Dios quiere decirnos en estos últimos tiempos. Y precisamente vamos a ver sobre el camino que tomó el profeta Elías. En Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 9 al 10, dice que allí Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y dice en el versículo 10, y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba pasando por una etapa de bendiciones. Él había triunfado sobre los sacerdotes de Baal. Él había visto los milagros en el monte Carmelo y cómo Dios había enviado fuego que consumió el sacrificio, y también cómo había orado el profeta Elías para que Dios pudiera enviar lluvia en una sequía de 3 años. Pero la prosperidad, las bendiciones de uno, provoca también el odio de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas. Y, y estando en esa victoria, el profeta Elías tuvo noticias equivocadas, noticias erradas. ¿Y por qué? Porque a veces los derrotados siempre procuran venganza. Y él tuvo esas noticias malas de que a los profetas de Dios en aquel momento, en aquel entonces, fueron asesinados por, por el rey Acab y su esposa, la reina Jezabel. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a los problemas? Hoy, precisamente que estamos pasando por esta crisis de la pandemia, de que muchos, más de 200.000, han sido infectados, y una buena cantidad de personas que han fallecido por el coronavirus. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Elías vio el peligro, vio el problema. Su primera reacción fue salvar su vida. Y por eso que él huyó del Monte Carmelo. El Monte Carmelo, que significaba la unción de Dios, él, en lugar de acercarse más a Dios, huyó. Y a veces podemos tomar actitudes incorrectas. En lugar de acercarnos más a Dios, nos alejamos de Él. Buscamos otras soluciones. Él fue a Berseba a descansar, pero el Señor nunca le abandonó. Él dejó a sus criados. O sea, él quiso resolver ese problema. Y es una actitud buena. No podemos involucrar a otras personas cuando vienen los problemas, los peligros. Él pasó por el desierto. Y el desierto significa una etapa difícil. Él estuvo en depresión, desanimado. Pero en medio del desierto, en medio de la depresión, tuvo la provisión de Dios. Dios lo cuidó. Y es importante que en medio del desierto podamos ser mayordomos, ser buenos administradores de esa fe que el Señor nos ha dado. Nuestra fe no puede disminuir, porque el enemigo está atento a los débiles en la fe, porque está dispuesto a devorar, así como el león, que devora a los animalitos que están muy, muy débiles, que están muy fuera del rebaño. Luego vemos que pasó por diversas estaciones para poder realmente encontrarse con Dios. Él pasó por la etapa del viento, que significa esfuerzos humanos, donde domina el temor, pero en medio de esa etapa de esfuerzos humanos nos acercamos también a Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración.
Luego él pasó por la etapa del terremoto. Y la etapa del terremoto significa cambios, modificaciones, estructuras. Este coronavirus ha provocado muchos cambios. Cambios en los trabajos, cambios en la manera de pensar y ha cambiado estructuras. Y en la etapa del terremoto hay mucho más ataque al enemigo, mucho más fuerte. Pero que el terremoto también nos puede llevar a movernos, a irnos al corazón de Dios. La etapa del fuego es una etapa que el fuego significa dos cosas. Uno es que el fuego es el mismo atributo de Dios. También puede significar que es una señal de que estamos acercándonos cada vez más a Dios. Y en esa etapa del fuego es importante la oración y el ayuno, pero una oración y ayuno con convicción que salga de la profundidad de nuestro ser. Tener un corazón quebrantado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? En medio de un sonido apacible y delicado. Cuando nosotros dejamos envolvernos en la serenidad, en la magnificencia de Dios. Cuando dejamos un momento en escuchar la voz de Dios. Porque no solamente es nosotros hablar, 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 sino también llega un momento en que permitimos que la voz de Dios sea escuchado en un momento de silencio, en un momento apacible y delicado. Y es así donde Dios, el Señor manifiesta en su verdadera gloria. La gloria significa la presencia omnipotente de Dios. Y cuando Dios está cerca a nosotros, hay protección de Él. Y por lo tanto, en ese encuentro con Dios, encontramos nuestro verdadero propósito. ¿Cuál es nuestro propósito por el cual estamos pasando esta pandemia? Debe ser nuestro papel? ¿Cuál debe ser nuestro llamado? ¿Cómo debemos actuar en medio de esta crisis? No solamente cuidarnos a nosotros mismos, sino también velar por la necesidad de las ovejas.